La idea era un viaje extraordinario, el nombre que le había puesto a la charla, la primera parte, y esta sería la segunda parte, y hoy lo que veremos fue la llegada a América de Prabhupada y la parte de los primeros días en Butler, como dije, no lo vamos a ver porque se hace muy extenso entonces, y porque quería profundizar también en los poemas, ¿no?, que Prabhupada escribió. Para mí, no solo la parte, lo de hablar de biografías o lo de hacer trabajos biográficos es como una... para mí es como una justificación para poder adentrarse de manera más profunda y sistemática en la obra del autor, ¿no?, en la obra de la persona que está produciendo, en este caso Prabhupada. ¿Por qué? Porque para mí es muy interesante analizar la producción de Prabhupada en orden cronológico, entender en qué contexto es que está diciendo cada una de las cosas que está diciendo o está escribiendo lo que está escribiendo, y no simplemente así aleatoriamente, donde solamente tú, no sé, no, tomas todo o sea, aunque todo está en la misma categoría porque todo fue producido por él, no es lo mismo la forma de él desarrollar el movimiento a inicios, cuando solamente tenía 10 o 20 seguidores, a cuando el movimiento se expande y se hace una institución un tanto más fuerte, difícil de manejar y con cientos o miles de seguidores, ¿no? Hay una notable diferencia. Entonces eso es importante a la hora de analizar la obra de una persona. Para mí la de Prabhupada es así. Y yo creo que desafortunadamente en nuestra institución pues no se le da no se hace ese análisis, ¿no? Solamente se analiza las cosas no se analizan en el contexto histórico muchas veces, y se pierde parte muy importante, ¿no?, de lo que está sucediendo detrás o de lo que provoca que las cosas sean como son. Y tampoco se tiene mucho conocimiento de la historia de Prabhupada y de ISKCON en general. Entonces, esta es la primera parte. Lo que vimos la semana pasada es un resumen del viaje que hizo Prabhupada a bordo del Jaladuta, parte del astillero King George. Y bueno, ahora pues el vídeo, que dura 1 minuto más o menos, pues va más o menos ilustrándonos de por qué lugares pasó Prabhupada y los días en los que eso sucedió. Ya cuando entra al Golfo de Bengal, él comienza a tener problemas con sus problemas cardíacos, llega a Sri Lanka y ahí logra más o menos tranquilizarse. Después va a Cochin, ahí es cuando suben los tomos del Srimad Bhagavatam, y en la parte del mar Arábico es cuando realmente comienza a tener los problemas fuertes, ¿no?, que tiene los 3 ataques cardíacos. Su mayor temor era cuando entraran al Atlántico, porque el Océano Atlántico era considerado es considerado uno de los más bravos, por así decirlo, en comparación con el resto de los mares que lo atravesó. Y por la misericordia de Krishna, pues no fue así. Ahí pasó al ladito de España. Eso fue en el año 1965. Sí, nosotros tratamos de contextualizar las cosas desde el punto de vista histórico, al menos en la anterior lo hicimos. En esta no va a haber tanto de eso porque simplemente vamos a hablar del trabajo que él hizo desde el punto de vista ¿no?, en ese tiempo. O sea, esto fue el lunes 13, esto lo vimos en la anterior, o sea, en la charla anterior. Él dice: hoy he revelado mi mente a mis compañeros, el Señor Krishna. He escrito un poema en bengalí en relación con esto, ¿no?, con esa revelación de la mente. El poema él lo tituló Oración a los pies del loto de Krishna, y es lo primero que veremos hoy, ¿no? Evidentemente voy a analizar solamente la traducción, no voy a entrar en los textos en bengalí ni nada por el estilo. Primero, porque yo no sé nada de bengalí, y segundo, porque si no se nos iría aquí la vida, ¿vale? Entonces solamente vamos a ver las traducciones y vamos a tratar de comentar un poco al respecto. Son los 2 poemas que yo recuerde, o que yo tenga conocimiento, son los únicos 2 poemas que se tienen de Prabhupada, quitando el que escribió a su maestro espiritual el día de su Vyasa Puja en el año, creo que 26 o algo por el estilo. Pero estos son los únicos 2 poemas que él produjo, justamente los produjo en este momento. Los que vinieron en la charla anterior pudieron darse cuenta que fue un momento crítico de su vida, un momento de un cambio bastante profundo, ¿no?, de estar en India durante los 70 años a tener que ir a un país extranjero
en el que prácticamente no había, a ver cómo decir, él no conocía a nadie, no tenía ni idea de cómo iban a hacer las cosas, con lo cual es como experiencia es difícil, ¿no? Y además de eso, atravesando por dos fuertes ataques cardíacos en los que él dice que él cree que acaba de pasar de luchar entre la vida y la muerte, escribe en su diario, ¿no? Lo que vimos en la de eso anterior fue el diario de este viaje, ¿no? El diario del Yaladut. Y justamente a través del Océano Atlántico, prácticamente el día 2 o 3 de travesía, todavía no había terminado, ¿no?, de atravesar el Océano Atlántico, él escribe este poema a bordo del barco, o sea, a lo largo de la trayectoria por el Atlántico. El estribillo del poema es el que, bueno, cuando se canta se va repitiendo una vez y otra vez. Es: enfáticamente os digo, oh hermanos, solo cuando Srimati Radharani esté complacida con vosotros obtendréis del Señor Supremo Krishna vuestra buena fortuna. Aquí, para la teología Vaishnava es importante entender que la figura de Srimati Radharani está a la par de Krishna, incluso para algunos en una posición superior a la de Krishna. ¿Por qué sucede así? Porque Krishna él mismo dice o al menos eso pone en boca de él, pone esto en el autor del Chaitanya Charitamrita, cuando dice, Vishwanatha Chakravarti Thakur, cuando él dice que Krishna se siente totalmente endeudado con el servicio que le prestan las gopis, y que por eso él asume y no tiene cómo pagar esa deuda, y asume la postura, asume el humor de Srimati Radharani para poder comprender cómo es que Srimati Radharani puede amarlo tanto, ¿no? Y de hecho, él, por ejemplo, a Radharani muchas veces se le llama el encantador de quien encanta a Cupido, y nombres así que lo ponen en una posición incluso superior a la de Krishna en cierta medida, ¿no? Como que ella logra atraer y atrapar a quien atrae y atrapa a todo el mundo, ¿no? Entonces también se comenta dentro del Vaishnavismo, y esto es algo único en realidad desde el punto de vista teológico, en general, el hecho de que a través de Srimati Radharani es que uno puede obtener la devoción por Krishna, ¿no? Y ese estado de amor y devoción por Krishna. Entonces, dentro del Gaudiya Vaishnavismo, Srimati Radharani tiene una posición excelsa y cimera, y Prabhupada, es curioso que en el estribillo él muestre, ¿no?, esta simpatía por Srimati Radharani, y lo diga de manera enfática, que solamente es a través de ella, solo cuando ella esté complacida es que uno puede acceder a Krishna, ¿no? Esa es la esencia, ¿no?, del estribillo de la obra. Si tienen alguna duda o comentario en algún momento pueden decirlo sin problema y trataremos de satisfacerlo. El primer verso del poema va dirigido a Bhaktivinoda Thakur y dice Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, lo siento, dice Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que es muy querido por el señor Gauranga, es el hijo de Madre Sachi, no tiene par en su servicio al Señor Supremo, Sri Krishna. Él es un gran santo, el maestro espiritual que otorga intensa devoción por Krishna en diferentes lugares alrededor del mundo. Entonces él está hablando acá, o sea, para mí es curioso, ¿no?, el hecho, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur no había salido de India, y realmente en alguna oportunidad, aunque mandó algún discípulo a Occidente, no fue exitoso. Lo mandó a Inglaterra y no hubo ningún tipo de éxito, o al menos no fue tangible, por así decirlo. Y a pesar de eso, es curioso cómo Prabhupada habla de él como que hace discípulos alrededor de todo el mundo, en mi opinión tratando de buscar su bendición, porque él sabe que va a tener una misión que está más allá de India, ¿no? O sea, normalmente el discípulo dentro del Gaudiya Vaishnavismo, en general del hinduismo, ve sus logros o su misión como una expansión de los logros de su guru. O sea, no los ves como suyo propio, sino que se pueden lograr gracias a la misericordia de esa persona. Y por eso en cierta medida pide esa misericordia, en mi opinión, y lo vamos a ver en los siguientes versos también. Habla de él como un gran santo, es el maestro espiritual que otorga esa bendición por Krishna, pero no solamente en India, sino alrededor de todo el mundo. O sea, él, para mí en cierta medida está diciendo que si yo logro darle a alguien amor por Krishna, no se debe a mí, sino se debe a él, ¿vale? Esa es mi lectura, ¿no?, de ese verso, porque en realidad desde el punto de vista histórico lo que está diciendo no es cierto. Bhaktisiddhanta no salió de India,
pero lo que está diciendo es que si algo tiene mérito, el hecho de que él vaya a Occidente y pueda expandir el Bhakti en Occidente, es solamente al pedido de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, que se lo pidió por pasivas y por activas, por así decirlo, ¿no? Entonces, que es solamente a su misericordia que eso puede llevarse a cabo desde la perspectiva de Prabhupada y desde la perspectiva del Gaudiya Vaishnavismo en general. Él dice, merced a su fuerte deseo, aquí lo deja más claro, el santo nombre del Señor Gauranga se difundirá por todos los países del mundo, en todas las ciudades, aldeas y pueblos de la tierra, en todos los océanos, mares, ríos y torrentes, todos cantarán el santo nombre de Krishna. Para mí este es un verso muy, muy significativo, porque Prabhupada no tenía ni la más mínima idea de lo que le iba a esperar en Occidente, realmente no tenía ningún tipo de seguridad de nada. De hecho, cuando él llega a inmigración, en Occidente él solamente pide una estancia por 2 meses, no más. En 2 meses, evidentemente, tú no tienes idea de difundir un movimiento alrededor de todas partes del mundo, ¿vale? O sea, solamente a lo sumo podrás hacer algunos que otros contactos, dar alguna que otra charla y poco más. Pero Prabhupada, aún así, tenía la confianza, por así decirlo, o la fe muy fuerte en que ya sea él o otra persona, él no dice que sea él específicamente el que va a lograr el éxito, pero que ese éxito se va a lograr, y ese éxito él lo achaca al deseo de su guru, de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. O sea, él dice, por tu deseo, es que esto, que Sri Chaitanya Mahaprabhu quiere, se va a lograr. No es por mi capacidad, en caso de que sea yo quien lo logre, sino que es por tu deseo. Y él no solamente habla de América, ¿no? Para él se va a expandir por todas partes, es su visión, es su ideal, por así decirlo, que los nombres del Señor Chaitanya pues lleguen a todas partes, ¿vale? El tercer verso dice, a medida que la vasta misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu conquiste todas las direcciones, la tierra será cubierta en verdad por una inundación de éxtasis trascendental. Cuando todas las entidades vivientes pecaminosas y miserables sean felices, el deseo de los Vaishnavas estará satisfecho. O sea, aquí ya expande aún más, ¿no? El hecho de, o sea, ya para él ya no solamente llega el santo nombre, sino que Sri Chaitanya Mahaprabhu, por su misericordia, logra, por así decirlo, conquistar, en unos términos un tanto militaristas, pero en realidad se refiere desde el punto de vista de la devoción, que la devoción conquiste los corazones de todas las personas, y en realidad lo dice, ¿no? Por una inundación de éxtasis trascendental, o sea, a través del éxtasis espiritual es que él pretende cambiar el corazón, por así decirlo, de la humanidad. Y Prabhupada realmente se creía eso. Prabhupada realmente creía que él podía cambiar el mundo contraer la práctica espiritual, contraer el mensaje de Sri Chaitanya Mahaprabhu con el canto del santo nombre. Ese era su ideal y esa era su visión, y es algo que uno ve constantemente en él. Él tenía esa visión, él tenía ese ideal de cambiar el mundo a través de la práctica del Vaishnavismo. Cuando todas las entidades vivientes pecaminosas y misericordiosas sean felices, el deseo de todos los Vaishnavas estará satisfecho. Una característica que normalmente se cita, ahora no recuerdo en qué lugar del Bhagavatam, pero que los devotos citan una y otra vez, es que una de las cualidades del Vaishnava es que él es para dukkha-dukhi, que significa que él se siente afligido por la aflicción de otras personas, ¿vale? O sea, que cuando otra persona se siente afligida, pues a eso él le aflige. Y por eso Prabhupada, de alguna manera u otra, ¿no? La contraparte de eso es que si todo el mundo es feliz, pues ellos no sienten aflicción y están satisfechos, ¿no? Esa es la parte filosófica, por así decirlo. El verso 4 dice, aunque mi Guru Maharaj me ordenó cumplir esta misión, yo no soy digno de ella, ni estoy preparado para hacerlo. Yo soy muy caído e insignificante. Por lo tanto, oh Señor, ahora te pido tu misericordia, de modo que pueda llegar a ser digno, pues tú eres el más sabio y experto de todos. Ahora se dirige a Krishna. Él se pone en una posición de que él no tiene una posición de humildad, en que él no tiene la suficiente, que no está suficientemente preparado para ello. Y es que si nos ponemos a analizar desde el punto de vista material, ¿no? No desde el punto de vista espiritual, de la fe o la fuerza de la persona, la fuerza interna y la voluntad de la persona, sino desde el punto de vista netamente material y pragmático, realmente Prabhupada quizás no era la persona más indicada para hacerlo. Primero por su edad, tenía 70 años,
o sea, en el viaje mostró que realmente el viaje en barco le quedaba grande, ¿no? O sea, si no es porque, o sea, de hecho, algo que él una y otra vez dice a lo largo del viaje y que dice a lo largo de su vida es que Krishna le ayuda a llegar a Occidente. Porque él tiene 2 ataques del corazón y después eso en el mar Arábico y en la travesía del Atlántico, que es la más fuerte, todo el mundo le dice, o sea, 3 personas a lo largo del viaje, en 3 días diferentes, le dicen de que nunca han tenido una travesía como esta. Y incluso la esposa del capitán le dice que por favor que regrese con ellos para poder tener una travesía igual. O sea, que es una muestra que lo que decía Sumati Morarji, de que si él viajaba a Occidente en un barco de carga, probablemente iba a morir, que si él estaba, que como que él no podía hacer eso, que estás loco, que no, o sea, de alguna manera u otra. Y realmente, o sea, hubiese sido así en condiciones normales. Él mismo lo dice en algunos textos, de que en condiciones normales, si el Atlántico hubiese mostrado su cara habitual, pone en su propio diario, probablemente yo hubiese muerto. Entonces, esa es una razón. Otra razón es que Prabhupada no era que fuera de los líderes más importantes en el movimiento de Bhaktisiddhanta. De hecho, no era un líder, era un casado que tenía, ¿no? que vivió prácticamente toda su vida alejado del desarrollo del movimiento de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Solamente cuando fueron a Allahabad algunos de sus discípulos, él ayudó a colectar fondos para que el templo se pudiese crear. Y después y apenas vio a su maestro 5 o 6 veces en su vida, no por mucho tiempo ellas. Con lo cual, desde ese punto de vista, pues quizás desde el punto de vista para muchos, él no era la persona más indicada, no era que fuese un súper estudioso que se había dedicado a estudiar toda su vida las escrituras. Él era un hombre de negocio que al final de su vida, pues sí, era una persona que tenía cultura, que se había formado desde el punto de vista académico, cierta formación académica, que había montado su negocio, que había estudiado las escrituras, pero de manera autodidacta. No es ese típico estudiante a los pies del maestro toda la vida preparándose para venir a Occidente, ¿vale? Entonces, si uno va mirando diferentes aspectos, pues uno se da cuenta de que quizás desde el punto de vista material, él no era la persona más indicada para venir a Occidente, para hacer exitosa esa misión, cuando personas que supuestamente tenían mucho más calibre lo intentaron en Inglaterra y no lo lograron. Pero, a mi opinión, algo esencial son lo que él refleja, ¿no? Uno es digamos, la voluntad y la determinación que él tenía, y la otra es la fe que te lleva a tener esa voluntad y esa determinación. O sea, hay 3 características que dice Rupa Goswami que son esenciales en la construcción del servicio devocional. Entusiasmo, entusiasmo, confianza y determinación. O sea, si no tienes esas 3 características, es muy poco probable que tu servicio devocional avance de manera rápida. Y Prabhupada, a lo largo de su trayectoria, sobre todo en Occidente, muestra estas 3 características de manera esplendorosa. O sea, una determinación increíble y sobre todo este primer año, o sea, ese primer año en Occidente, no solamente en el viaje, lo que pasa después es increíble en comparación con el viaje, increíble realmente. Y bueno, todas estas cosas para mí son una muestra de eso, ¿no? de su confianza, de su determinación basada en esa confianza que tenía en las palabras de Krishna, en las palabras de su guru y en el mensaje que él traía, y no tanto en sus habilidades o condiciones innatas, por así decirlo, ¿vale? Y es, en mi opinión, lo que trata de expresar aquí, aunque evidentemente para los discípulos pues va a ser simplemente una muestra de humildad, y Prabhupada es lo más excelso que puedan encontrar, pues desde el punto de vista pragmático y materialista, pues habían personas mucho más preparadas desde el punto de vista académico que él, y probablemente, pero él estaba determinado y decidido a que esto se debía hacer, y en mi opinión esa determinación y esa fe es la que le lleva al éxito. Sí. Antes de eso, las escrituras no tenía la religión o filosofía Hare Krishna, ¿no? ¿Cómo? A partir de eso, él diseminó la filosofía por las escrituras y fundó, como decir, la Hare Krishna. No, el movimiento Hare Krishna existía antes en India, o sea, su gurú practicaba Hare Krishna y varios, o sea, si uno quiere rastrear el inicio del movimiento Hare Krishna, por así decirlo, es hasta Sri Chaitanya Mahaprabhu. ¿Y por los nombres? Chaitanya Mahaprabhu. O sea, eso fue finales de 1400, inicios de 1500. Basado también en prácticas que existían anteriormente en las escrituras, ¿vale? Pero yo diría que ese es el inicio
del movimiento Hare Krishna o del Chaitanya Vaishnavismo o Gaudiya Vaishnavismo. Bien, el texto número 5 dice: si a aquel que sirve al maestro espiritual tú le concedes tu poder, su vida será exitosa. Si obtiene ese servicio, conquista la felicidad y por su buena fortuna llega a relacionarse contigo. O sea, aquí él, de alguna manera u otra, Prabhupada tenía esta... o sea, dentro de su filosofía, de su manera de presentar la filosofía Vaishnava, un aspecto muy importante es que el maestro espiritual es como un mediador entre Krishna y el devoto en todo momento, ¿no? Es como aquella persona que te permite, o sea, para él la visión de que si yo complazco a mi guru, tú vas a estar complacido y por eso voy a tener el éxito, es muy importante, ¿vale? Y eso es lo que le lleva a él a hacer lo que hizo, que bajo visiones, bajo otras personas quizás pueda ser algo totalmente alocado. Muchos incluso de los discípulos de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur no tuvieron el valor para hacerlo, ¿no? Ni siquiera después le ayudaron, o sea, eso lo vamos a ver en algún momento. Pero es curioso, ¿no? Este punto de vista, esa visión de Prabhupada, de que el maestro espiritual, si bien es cierto que en general en el Vaishnavismo y en el hinduismo el maestro espiritual es como ¿no? es como un medio mediante el cual uno puede, sobre todo al inicio, crecer espiritualmente y acercarse, porque, o sea, si no tienes conocimiento espiritual, pues necesitas de una guía para poder crecer espiritualmente. Y esa guía está siempre, debería estar siempre. Pero en el Gaudiya Vaishnavismo, por ejemplo, hay un artículo escrito por dos gurús de ISKCON importantes, o sea, en su tiempo, uno de ellos ya abandonó el cuerpo, que son Tamal Krishna Maharaj y Krishna Setra Swami, en los que ellos hablan de la relación entre maestro y discípulo, que de la misma manera en que en la teología Vaishnava existe una relación con la divinidad que no es solamente vertical, o sea, una relación vertical significa que tú estás por encima de mí, yo estoy por debajo de ti, yo te sirvo constantemente como el supremo y yo soy tu sirviente, ¿no? Esa relación es transversal, sino que en la teología Vaishnava existen relaciones que son no transversales, sino que son o sea, no verticales, sino que son horizontales. Por ejemplo, la relación que tiene Krishna con Madre Yashoda, o la relación que tiene Krishna con Arjuna, o con amigos como Akrura, o con los amigos, pastorcillos de vaca, o la relación que tiene Krishna con las gopis. Esas son relaciones que no son verticales, porque se tratan de igual a igual, ¿vale? Ahí, o sea, en Vrindavan, por ejemplo, la verticalidad no puede existir si no los pasatiempos no se pueden desarrollar. Ahí, en palabras, por ejemplo, ahora se me ha olvidado, de Narayan Maharaj, sería que él dice en uno de sus libros, muy interesante para mí ese punto, es que la opulencia de Krishna, la opulencia que tiene Krishna, que es inmensa, en Vrindavan es opacada por el amor, por el prema, ¿no? Por el amor puro que tienen los devotos. O sea, el prema es tan grande en Vrindavan que logra derretir toda esa opulencia que él puede tener y hacerlo ver como un pastorcillo más, ¿no? Pues Madre Yashoda decía, pero él es mi niño, él nació de mí, ¿cómo me vas a decir que él es, ¿no? Estás loca, ¿cómo me vas a decir que él tiene poderes elevados ni nada por el estilo, ¿no? Para ellos era simplemente su amigo, su amado, ¿entiendes? Simplemente así. Entonces, estas relaciones son de carácter, no son verticales, sino que son horizontales. Y estos dos gurús de ISKCON dicen de que una de las cosas a reproducir dentro, como la relación de guru-discípulo es similar a la relación entre Krishna y el sirviente. De hecho, se describe a Krishna como el Adi Guru, como el guru original. Debería reproducirse esas mismas relaciones horizontales en ocasiones, en estados de devoción muy elevado entre el guru y el discípulo, ¿no? Entre esa relación horizontal en que ambos colaboran para juntos crecer espiritualmente, ¿no? uno al lado del otro. Claramente eso es posible cuando ambos están en un estado muy elevado, pero es algo que no se manifiesta muchas veces, y que por ejemplo aquí en Prabhupada no es su manera de describirlo. Su manera de describirlo aquí y en general es una relación vertical,
que no está mal, evidentemente, que a través de esa relación vertical es que uno logra conocer a Krishna, conocer acerca de Krishna y poder llegar a él. Pero que en otras esferas del Gaudiya o Vaishnavismo muchas veces se ve también una relación horizontal, no solamente vertical, ¿vale? En los Goswamis de Vrindavan se aprecia y en otras relaciones de grandes personalidades dentro del Vaishnavismo se aprecian. Entonces, Prabhupada tenía esta visión un tanto vertical de la relación guru-discípulo y sobre todo la visión de que solamente cuando logre complacer a mi guru es que Krishna va a estar complacido, con lo cual la meta mía es complacer a mi guru y a través de eso complacerte a ti, porque yo no soy digno de complacerte a ti directamente. Entonces para él su meta es cumplir con lo que su guru le encomendó. ¿Y qué fue lo que su guru le encomendó? Pues lo que le escribió en una carta prácticamente una semana antes de dejar el cuerpo su guru, que es prediquen habla inglesa, prediquen Occidente. Y es lo que él está tratando de hacer, ¿vale? Ahora él cita un texto del Srimad Bhagavatam, un texto que Prahlad Maharaj, unos versos que Prahlad Maharaj le dice al señor Nrsimha. Esa es una foto, bueno, una pintura de Prahlad Maharaj en Nrsimha que es preciosa. Y dice, los versos dice: mi querido Señor, oh Suprema Personalidad de Dios, así como las personas comunes por tener deseos materiales, caí repetidamente en un pozo lleno de serpientes, pero tu bondadosa sirviente Narada Muni me aceptó como discípulo y me enseñó la manera de alcanzar esta posición trascendental. Por consiguiente, mi primer deber es servirle. ¿Cómo podría abandonar su servicio? Y después, esta es una serie de versos, no es solamente el 28, creo que es el 28 al 31, donde él cita para, de alguna manera u otra, sustentar lo que él está, por así decirlo, planteando, de que solamente a través de su guru puede, o para él justificar lo que él está haciendo. Él está citando este verso de Prahlad Maharaj, donde le dice a la Suprema Personalidad de Dios que cómo va a abandonar el servicio a Narada Muni si él fue el que le permitió, ¿no?, llegar a donde está, ¿no? Entonces, más o menos, Prabhupada pues hace en cierta manera lo mismo, ¿no? Le ora a Krishna, pero diciéndole que él tiene que cumplir con lo que su guru le encomendó, ¿vale? Dice: oh Señor Krishna, tú eres mi compañero eterno. Por olvidarte he sufrido los golpes de Maya, nacimiento tras nacimiento. Si hoy tengo una nueva oportunidad, seguramente podré reunirme contigo. Entonces, ahí de alguna manera u otra ya un poco que refleja más ese sentimiento de relación íntima, ¿no?, con la divinidad, ¿no? Esa oración en intimidad, en un momento difícil de su vida. Y bueno, hay algo curioso, es el hecho de por olvidarte he sufrido los golpes de Maya, nacimiento tras nacimiento. Realmente es una frase literal de Prabhupada, porque bajo la perspectiva de muchos, de algunos discípulos de Prabhupada, de algunos, no, en general, personas de ISKCON, es que Prabhupada es un alma completamente liberada que viene exclusivamente para llevarnos de vuelta a Krishna, ¿no? Y bueno, aquí algunos dirán, pues eso se debe, no, eso es parte de su humildad y demás, o algunos, ¿no? Entonces hasta que ahí es el punto, ¿no? ¿Qué parte nos tomamos literal y qué parte no? Es un debate que no voy a abrir ahora, evidentemente, pero que es interesante, ¿no? Prabhupada aquí mismo se está planteando como una persona más que ha sufrido y que ha caído una y otra vez en este mundo material y que ahora tiene la oportunidad de salvarse. Pero esa oportunidad de salvarse, ¿cómo es? Pues complaciendo a mi guru. Es su visión, o sea, completamente. O sea, si se fijan, lo que está detrás de eso, es complaciendo a Bhaktisiddhanta, que es por lo que yo estoy montado en este barco, por lo que he tenido 2 ataques del corazón, por lo que yo estoy atravesando todo esto a los 70 años y he dejado Vrindavan. Algo curioso también es que esto, si uno recuerda el contexto en el que se escribió la carta, en esos días cuando él estaba en el océano, una y otra vez decía de que extraño Vrindavan, ahora tengo sentimientos de separación hacia Vrindavan, mi único sustento es leer el Chaitanya Bhagavata, o las oraciones de Kaliya, ¿no? Esos son los textos que él escribe en su diario a lo largo del trayecto, y eso en los días que él escribe este poema. Entonces, ¿no? He dejado Vrindavan para venir a Occidente a ver tú lo que me espera,
solamente por eso, por complacer a mi guru. Y todo esto lo estoy haciendo para alcanzarte a ti de alguna manera u otra, ¿no? Y ese es ya el fin del poema, que es muy hermoso. Dice: oh mi querido amigo, en tu compañía experimentaré gran júbilo de nuevo. Por la mañana temprano deambularé por los pastizales de las vacas y por los campos, correteando y brincando por muchos bosques de braya. Rodaré por el suelo lleno de éxtasis. Oh, ¿cuándo será mío ese día? O sea, es como una añoranza a cuándo podrá él, ¿no?, estar de tú a tú con Krishna. Y muchos ubican a Prabhupada en su relación con Krishna como la de un gopa, ¿no?, como la de un pastorcillo. Bueno, aquí Prabhupada mismo la define de esa manera, de alguna manera u otra. Ya hay muchos que dicen que no, que sí, que bueno, yo tampoco voy a dedicarme a abrir ese paquete. Algo interesante es que, o sea, en este poema se hace público lo privado, ¿vale? ¿Por qué lo digo? Porque ese es un poema que él escribe, Prabhupada, no para hacerlo público, sino que lo escribe en su diario como mismo cuando uno se siente muy emocionado por lo que se escribe algo. Él se siente emocionado y motivado por la situación en que está viviendo, revela su mente a Krishna a través de un poema. Es algo importante, ¿no? Es su revelación hacia la divinidad, su conversación, por así decirlo, con la divinidad, su oración hacia la divinidad. Y nosotros estamos invadiendo, por así decirlo, yo no, el que lo publicó, ¿no?, esa privacidad en cierta medida, ¿no?, de Prabhupada. Y la última estrofa es esta: hoy tu recuerdo me llegó de un modo hermoso, siento un gran anhelo y por ello te he llamado. Yo soy tu sirviente eterno y por ello deseo fervientemente estar contigo. Oh Señor Krishna, tú eres la única manera de obtener el éxito. Es así termina el poema de ese primer poema que él escribe a lo largo del barco. ¿Algún comentario, pregunta o algo que deseen por ahora respecto a este? Sí. ¿Todo esto va a estar en la página web? Sí, en principio estamos grabando y espero que podamos subirlo. Aún en el anterior párrafo, aun cuando, no, en el anterior todavía, aun cuando él muestra una figura mucho más humana de la que a veces queremos ponerle a Srila Prabhupada, luego él entiende que la empresa que está iniciando no es cualquier empresa y que el éxito de esa empresa tiene una recompensa de igual magnitud a la empresa en sí, ¿no? Es por eso que él dice que tiene la esperanza de reunirse con Krishna, ¿no? Acepta de que no es un ente divino, sino que es un hombre que ha sufrido igual las innumerables vidas hasta ese entonces, pero que el poder hacer ese trabajo, esa empresa, le acercará y al final le llevará hasta su presencia. Sí, ahí, pero fíjate que esa conexión es a través de Bhaktisiddhanta. O sea, él en el poema, en mi opinión, él lo deja claro, que la conexión es a través de Bhaktisiddhanta, que el éxito está en cumplir con lo que su guru le encomendó, y por eso es que está ahí. Si no estuviese ahí, estuviese en Vrindavan probablemente, ¿vale? O sea, ese hecho para mí es importante en su manera, en su visión de la teología Vaishnava. Y otro hecho importante es que es curioso, ¿no? Porque hay una presentación, por un lado, de una persona normal, pero por otro lado no tanto, porque no todo el mundo se pone en plan de que cuando yo estaré correteando por Vrindavan y revolcándome contigo, Krishna, ¿no? Al menos a mí no es algo que no es una idea que yo esté teniendo todos los días, vaya, pues no sé si me explico, ¿no? Y él muestra, o sea, ahí mi querido amigo, ¿entiendes? O sea, una relación personal con la divinidad muy estrecha. Entonces es una mezcla muy interesante a la vez, ¿no? Sí, según, bueno, esto era su diario personal, ¿no? Esto lo escribía en principio sí. Y creo que hay una de las cosas que a nosotros se nos enseña también es que aprendamos a tener una relación personal con Krishna, ¿no? Y él muestra ahí una relación personal con Krishna muy,
muy íntima, muy estrecha y muy dulce también, ¿no? O sea, también es como pensar cómo puede ser nuestra relación con Krishna, ¿no? Si, según nuestros sentimientos, nuestra fe, y todo lo que nosotros, es lo que yo puedo entender más sobre esa parte. Sí, es algo interesante, ¿no? Cómo es mi relación con Krishna y cómo fortificarla también, cómo tratar de hacerla más íntima, más hermosa. Bien, entonces él llega a Boston el día 17 de septiembre y al siguiente día, ese día pues sale a caminar por el puerto. Esa es una foto que supuestamente tiene lugar en Boston, al menos eso dicen, de ese momento en los puertos. No sé si es en el año 65 o es una foto posterior que sacaron, pero ese es Prabhupada, eso sí. Y después él escribe otro poema, que este sí es un poco más famoso, aparece en su biografía de manera, o sea, completo el poema, y aparece también en la versión pequeñita de la biografía, la que es de bolsillo, que está ahí. También está ese poema completo. Algo importante es que los poemas él los escribió en bengalí, él no hizo la traducción la hicieron posteriormente. Nosotros aquí estamos haciendo una traducción de la traducción, ¿vale? O sea, estoy traduciendo al español, él escribió en bengalí, alguien lo tradujo al inglés y yo estoy traduciendo del inglés al español. Definitivamente hay cosas que se van a perder, pero es lo que puedo hacer. Entonces este es un poco más largo, vamos a verlo entero igual y vamos a también tratar de... También este es un poco más intenso en el sentido de que, bueno, ya él llega a Occidente, ya él pisó, por así decirlo, parpó la realidad americana, al menos por un paseo de un rato, y después pues vuelve al barco y escribe este poema, ¿no? Dice: mi querido señor Krishna, tú eres muy bondadoso con esta alma inútil, pero no sé por qué me has traído aquí, ahora puedes hacer conmigo lo que gustes. Pero supongo que tienes algún interés aquí, pues de lo contrario, ¿por qué habrías de traerme a este horrible lugar? O sea, ese es no son muy buenas las perspectivas que tiene cuando lo que describe es esto, ¿no? Algo curioso es que, o sea, después, por ejemplo, en cartas que él escribe tanto a Sumati Morarji como a Narayan Maharaj, por ejemplo, que es una persona con la que él mantiene comunicación bastante seguido a lo largo de su vida en Occidente, sobre todo en los primeros años, uno puede ver que no es esto lo que él les refleja a ellos, ¿vale? O sea, no sé si es la primera impresión que tiene en Boston por algo que él vio, por algo que le chocó o lo que sea, o si es que a los otros un poco les vendía la moto para que le ayudasen un poco más, ¿no? O sea, eso no lo deja ver en ningún momento. Para mí es una mezcla de ambas, dada la naturaleza de Prabhupada, de los hindúes en general, y dado el choque cultural tan profundo que debió haber sido, pues, de Vrindavan a ver la sociedad americana, Boston. Ya en el próximo programa pondremos vídeos de cómo era Nueva York en el año 65, de cómo era Boston, de cómo eran las ciudades. Pondremos algunos fragmentos y la ropa que utilizaba la gente, el tipo de personas que había en la sociedad y algunas descripciones que hay en los años 65. ¿Qué sucede en ese año 65 en Estados Unidos? Pondremos algo de eso, yo creo que puede ser interesante, ¿no? Pero, por ejemplo, para que tengan una idea, ¿no? En Boston, en el año 65, 2 o 3 meses antes de que llegue Prabhupada, hay marchas con Martin Luther King por los derechos de voto de los negros. O sea, para que tengan una idea, ¿no? De que no es una situación fácil en la que Prabhupada llega y hay una sociedad un poco convulsa. En ese momento se está dando una situación convulsa en Estados Unidos por los derechos sociales y civiles en general, ¿vale? Esto es un cine en Boston, una calle de Boston, uno de los principales cines. Prabhupada dice: la mayoría de la población está cubierta por las modalidades materiales de la ignorancia y la pasión, absortos en la vida material. Se creen muy felices y satisfechos y por lo tanto no sienten ningún gusto por el mensaje trascendental de Vasudeva.
no sé cómo podrán entenderlo. Esto es una foto del año 65, ¿vale? Las fotos que yo estoy poniendo son del año, no son fotos modernas, o al menos alrededor de la fecha, ¿vale? Sí, o al menos eso dice internet. Si no es, pues échenle la culpa al que la subió y puso la fecha que no era. Bien, entonces, Prabhupada aquí, bueno, habla nuevamente, como que achaca, por así decirlo, a la sociedad americana el hecho de, sobre todo el condicionamiento material por las modalidades de la pasión y la ignorancia, a mi opinión, que existe en todas partes del mundo, no solamente en la sociedad americana, en India también, porque en India nadie le hizo caso, y si no le hicieron caso, pues muy en la bondad no estaban, ¿vale? O sea, que de hecho la idea de Prabhupada era comenzar en India y después extenderlo a Occidente, y no pudo hacer así. Él mismo lo dice en otros momentos de su vida, de que él tiene que venir a Occidente porque en India no lograba hacer nada. Entonces vino a Occidente porque se daba cuenta que se le estaba acabando el tiempo y allí no estaba obteniendo el éxito que necesitaba para después difundir su misión. Trató de convencer a sus hermanos espirituales y tampoco nadie le hizo caso y decidió venirse solo a Occidente, ¿vale? Y aquí, esos que estaban en la modalidad de la pasión y la ignorancia, pues fueron los que le hicieron caso y fueron los que le ayudaron a crear, por así decirlo, su misión. Y es tan así que Prabhupada antes de morir, pues su agradecimiento es hacia sus discípulos, ¿vale? O sea, y constantemente decía, Prabhupada es curioso, ¿no? Porque muchas veces se le cataloga con determinadas cosas, pero Prabhupada utilizaba un lenguaje, ¿cómo decir? Asexual, incluso en la época, ¿no? O sea, un lenguaje que no hace discriminación de género. Él constantemente decía, my European and Americans boys and girls. O sea, mis chicas y chicos americanos y europeos. O mis chicas y chicos americanos. Y su agradecimiento al final de la vida es hacia ellos por permitirle cumplir con lo que su maestro espiritual le había pedido. De hecho, hay clases de Vyasapuya, de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, donde él narra la historia de su viaje a Occidente, y él al final de la clase, casi de manera, o sea, con la voz entrecortada y demás, les agradece a ellos porque gracias a ellos es que él está pudiendo cumplir la misión de su maestro, y que sin ellos no lo hubiese podido hacer. O sea que muchas veces se plantea el hecho, ¿no?, de que Prabhupada quería venir a Occidente para después regresar a India, ¿no?, como que la India era el centro, pero en realidad sin esos chicos y chicas americanos no se hubiese podido hacer nada, ¿vale? Prabhupada solo no hubiese podido hacer lo que hizo. Él sin duda alguna fue el motor que hizo todo, pero fue por la ayuda de sus discípulos, y él mismo lo dice constantemente. Entonces, nada, simplemente que cuando uno tiene, o sea, que tampoco uno puede dar una visión fatalista de la sociedad occidental y que todo lo que está en India es superior a lo que está en Occidente, porque realmente eso es un discurso, a mi opinión, un poco simplista, ¿vale? Las sociedades son complejas en general, todas. India tiene cosas complejas y Occidente tiene cosas complejas. Y de hecho el propio Prabhupada normalmente lo que hacía referencia, una de las analogías que más él hace, es que India es como un cojo que puede ver, y Occidente es como una persona que tiene bien los pies pero que está ciego. Y que si se complementan entre ellos pueden avanzar ampliamente. O sea, India de alguna manera u otra dando la sabiduría desde el punto de vista espiritual, y Occidente dando, ¿no?, el sustento desde el punto de vista material y demás. Ese era el ideal en cierta medida de él. Pero en términos generales yo no diría que Occidente es todo un desastre y que todo está en la modalidad de la pasión y de la ignorancia, y que India es el paraíso terrenal donde todo está en la modalidad de la bondad, porque no es así, ¿vale? Cualquiera que vaya a cualquier lugar de India puede darse cuenta de ello, en mi opinión. Sí. En la época, muchos de la India seguían las escrituras, ¿no? La época, o sea, a ver, si uno analiza la historia de Prabhupada se da cuenta de que no es tan así. India en ese momento estaba viviendo conflictos bastante fuertes. De hecho, en esta misma época había un conflicto bien fuerte con China y Japón en India, ¿vale? O sea, India no estaba, había habido el conflicto donde se dividió la frontera por temas de nacionalismo y demás. O sea, la visión de India no era esta súper espiritual donde todo el mundo está pensando en espiritualidad. De hecho, Prabhupada trató de fundar una sociedad en Jhansi, una ciudad, o sea, un pueblecito, por así decirlo, donde le habían donado un terreno, y al final eso, unas señoras le hicieron un boicot para hacer ahí
algo que no tenía nada, una sociedad que no tenía nada que ver con temas espirituales y religiosos. Con lo cual, o sea, que no es... Pero fue a partir de él que cambió, a partir de él, ¿A partir de él que cambió en qué sentido? ese sentido de un país más espiritual. No me queda claro, o sea, yo creo que India sigue siendo igual tan como esa, como, o sea, que yo creo que es un país diverso, donde hay lugares donde se practica espiritualidad y hay otros lugares donde las personas son materialistas, donde hay asesinos, donde hay de todo, o sea, donde hay violaciones, o sea es un país diverso, igual que lo es Occidente. O sea, que lo que estoy tratando es de, ¿no?, de quitar esos estigmas, no, Estados Unidos materialista, no, pues en Estados Unidos pues habrá personas que serán, desde el punto de vista espiritual, pues muy, muy ricas, y habrá personas en India que desde el punto de vista espiritual serán un desastre, ¿vale? Pero no era tan diseminado, ¿no? Pero la religión no era tan diseminada. Claro que no vamos a generalizar, pero en ese sentido que están diciendo sobre sumisión en Occidente. Pero antes de sumisión en Occidente, en la propia India ya tenía que diseminar la su misión, ¿no? La su misión. A ver, en India a ver, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur logró un éxito bastante importante en India, que era el gurú de él, pero la misión de su gurú fracasó por problemas internos que hubo dentro de la institución. O sea, no es que en India la religión no existiese y que en Estados Unidos tampoco, ¿no? En Estados Unidos, de hecho, Prabhupada, una de las cosas que alaba en muchas cartas es la religiosidad de los americanos en algunos aspectos, ¿vale? Después se ve en cartas que escribe a personas en India. Y para mí en India, nuevamente, o sea, habían personas que querían un desarrollo espiritual y había otras personas que no. Y, por ejemplo, no sé, o sea, uno puede darle muchas lecturas, pero habían personas que tenían visiones cercanas al fascismo, por ejemplo, ¿no? O sea, qué sé yo, nacionalistas que fueron a Alemania a preparar un ejército para sacar a los ingleses de India, o sea que, ¿vale? No todo lo que sale de India tiene por qué ser espiritual ni... ¿Vale? O sea, es simplemente eso es lo que quería comentar, que hay de todo, ¿no? Que como dicen, ¿no?, en la viña del Señor, pues hay de todo, pues así sucede en todas partes. Bueno, de todas formas, volviendo al tema religioso, estamos hablando de una escuela del Vaishnavismo, o sea, dentro de todas las que hay dentro del hinduismo. Sí, Que sí, y que siguen existiendo. es una escuela que tenía un desarrollo, que ese desarrollo había sido impulsado principalmente por Bhaktivinoda y Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, al menos en la parte ortodoxa, aunque tenía un desarrollo heterodoxo bastante profundo de otras líneas dentro del Vaishnavismo, que también, a mi opinión, son completamente respetables, pero que institucionalmente había sido un fracaso por los problemas de juicio que hubo después de la partida de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Y Prabhupada viene a Occidente sin ningún tipo de apoyo institucional, o sea, eso es un hecho. Y que cuando él regresó hubo un despertar de eso, sí, en cierta medida sí, o sea, le dio un impulso, sobre todo por el hecho de que personas vieron de que occidentales estaban practicando su práctica original, entonces como que eso, ¿no?, les picaba un poco, por así decirlo. Y hay un despertar, sí, hay un despertar en cierta medida importante dentro de determinado sector, ¿no? Sí, hay un sector que despierta, que eso le hace despertar, pero no es que India se volvió espiritual en ese momento, ¿vale? Sigue diciendo, pero sé que tu misericordia sin causa puede hacer que todo sea posible, pues tú eres el místico más experto. ¿Cómo van a entender las velocidades del servicio devocional, oh Señor? Oro simplemente por tu misericordia para ser capaz de convencerlos de tu mensaje. Ahí puse una imagen del Parampara, como se describe dentro de ISKCON, porque en fin de cuentas el conocimiento espiritual desciende a través del Parampara y él lo que le está pidiendo a Krishna es dame iluminación para poder hablarles en el lenguaje que ellos puedan entenderme, ¿vale? Para poder hacer los ajustes necesarios para que poder transmitir el mensaje del Bhakti de tal manera que ellos puedan entenderme. Y es curioso, ahora vamos a ver en qué punto. O sea, por tu voluntad todas las entidades vivientes han quedado bajo el control de la energía ilusoria y por lo tanto, si tú quieres, ellas pueden también liberarse de las garras de la ilusión. Yo deseo que tú las liberes, por lo tanto, si tú tienes el deseo, ellas podrán entender tu mensaje. Las palabras del Srimad Bhagavatam son tu encarnación y si una persona seria las recibe repetidamente,
prestándoles oídos sumisamente, podrán entender entonces tu mensaje. Él basa, por así decirlo, todo su fuerza en el Bhagavatam, es de donde lo que él dice que él va a presentar y curiosamente es lo que trae, ¿no? Lo único que trae, además de algunas mudas de ropa, un poco de cereales, un paraguas y poco más, es 200 copias de 3 volúmenes del Bhagavatam. O sea, los 3 primeros volúmenes, el primer canto del Bhagavatam, 200 copias de eso, un baúl con eso, eso es lo que él traía. Y averigüé, usted había preguntado si Prabhupada traía consigo su cocina y al parecer, por una declaración que hace Sally, la persona y su marido Gopal, que son las personas que financian, pero como que dicen que lo van a mantener, vaya, ahora no recuerdo cómo se llama en inglés. Ella dice, por lo que dice, a mí me da a entender de que sí, de que él traía esa parafernalia de 3 ollas unas arriba de la otra y casi cocinaba, ¿vale? Sponsor, sí. Entonces, no sé cómo llega lo de la cocina. Bueno, el punto es que Prabhupada dice que sí, que lo que traía era el Bhagavatam, ¿vale? Era lo más preciado, por así decirlo, de lo que él traía. Y algo interesante es que Prabhupada dice que su voluntad, que por la voluntad de Krishna, en realidad, si él quiere, pues él puede liberar, ¿no?, a todas las entidades vivientes. Dice, yo deseo que tú las liberes. Si tú también lo deseas, ellas podrán entender tu mensaje, o sea, lo que tú dices en el Bhagavatam. Y él simplemente lo que pide es que le dé la inteligencia para poder decir las palabras apropiadas para que las personas no se sientan, digamos, aludidas o, ¿no?, que quieran seguirla, atraídas al mensaje. Y algo interesante es el punto ¿no?, de que las palabras del Bhagavatam son su encarnación. Eso es algo que dentro del Vaishnavismo tiene gran preponderancia, ¿no?, de que el Bhagavatam no es diferente de Krishna. Y él ahora cita 5 versos del Bhagavatam, que son versos muy hermosos, que están en el primer canto, el capítulo 2. Yo puse eso porque iba a meterme más en los versos, pero no creo que tenga mucho tiempo, así que voy a leer las traducciones y hacer pequeños comentarios sobre ellos. El primero dice, Sri Krishna, la personalidad de Dios, quien es el Paramatma, la superalma, que se encuentra en el corazón de todo el mundo y el benefactor del devoto veraz, limpia el deseo de disfrute material del corazón de un devoto en el que se ha desarrollado el vivo deseo de oír su mensaje, los cuales son virtuosos en sí mismos cuando se oyen y se cantan como es debido. O sea, casi todos los versos es sobre escuchar el Bhagavatam, ¿vale? Son versos que se producen en la introducción del Bhagavatam, en el capítulo 2 del primer canto, o sea, prácticamente al inicio del libro, y lo que hacen es glorificar el libro. Entonces él los utiliza por el hecho de que él acaba de aludir a que el mensaje de Krishna no es diferente del Bhagavatam, y en cierta medida era eso lo que él traía consigo, con lo cual ¿no?, ahora está, pues, entre comillas, justificando ese punto, ¿no? Aquí Prabhupada traduce por asistir regularmente a clases del Bhagavatam. En realidad el verso no dice eso, porque en aquella época no habían clases del Bhagavatam, ¿vale? Y por prestarle servicio al devoto puro, todo lo que en esa época, digo, ni cuando Prabhupada vino a Occidente él tenía clases de Bhagavatam exactamente en ese momento, ni cuando se escribió el Bhagavatam, ¿vale?, ni cuando se compiló. Se está refiriendo a el verso, lo que hace referencia es Nasta Prayeshu Abadeshu Nitya Bhagavata Sevaya. Es un verso que muchas veces se pronuncia incluso antes de las clases. Algunos oradores lo pronuncian. Nitya Bhagavata Sevaya es por prestar servicio de manera regular al Bhagavata, y ahí Prabhupada hace alusión a que existen 2 clases de Bhagavata: el devoto Bhagavata, que es la persona que vive de alguna manera u otra el Bhagavatam, y el libro Bhagavatam, ¿vale? Entonces, por prestar servicio al Bhagavatam, la forma de prestar servicio de manera práctica a día de hoy, pues podría decir leyéndolo, escuchándolo, yendo a las clases donde lo leen, ¿vale? Por eso es por asistir a clases, por asistir regularmente a clases del Bhagavatam y por prestarle servicio al devoto puro, al devoto Bhagavatam.
Todo lo que perturba el corazón es destruido prácticamente por completo, y el amoroso servicio a la Suprema Personalidad de Dios, quien es alabado en canciones trascendentales, se establece como un hecho irrevocable. Son versos muy... cuando estudias Bhakti-Vaibhava, son de los versos que tienes que aprenderte de memoria. Son versos muy importantes dentro del primer canto del Bhagavatam. El 19 dice: tan pronto como el amoroso servicio irrevocable se establece en el corazón, los efectos de las modalidades de la naturaleza, de la pasión y la ignorancia, tales como la lujuria, el deseo y el anhelo, desaparecen del mismo. El devoto se establece entonces en la bondad y se vuelve completamente feliz. Fíjense la conexión con lo que él establecía, ¿no? O sea, el problema ¿cuál era? Pues que estas personas están en pura pasión e ignorancia, ¿vale? Y entonces por eso ellos no pueden entender el mensaje. Esa era su visión. Esa es la premisa de lo que él parte, ¿no? Al inicio del poema. Después dice: pero tú, que eres la Suprema Personalidad de Dios, si quieres hacerlo, puedes liberarlas de ese problema. Y después dice: para eso, pues está el Bhagavatam que no es diferente de ti y que es el que permite que se haga esto, ¿vale? O sea, ¿entienden la lógica que hay detrás? O sea, el poema tiene una lógica, tiene una conexión, no son frases bonitas así por el camino, ¿vale? Como deberían ser los poemas, que deberían tener un hilo y una lógica que los conectara. El verso 20 dice... ¿Y a qué se refiere con servicio irrevocable? Ahí hablan de Nashta. Nashta, ¿ves aquí? Hay una etapa del servicio devocional que se llama Nishta, que supongo que tenga una relación, que es cuando la persona ya está fija en el servicio devocional. Servicio devocional irrevocable es cuando ya tú no vas a caer de la práctica del servicio devocional, ¿vale? Sino que está establecido, que está fijo dentro de uno. O sea, se dice que existen algunas prácticas o algunas etapas preliminares o en la práctica del servicio devocional, que primero es Shraddha, que es fe. El segundo es Sadhusanga, asociación con las personas que tienen la misma práctica que uno o que desean esa práctica. El tercero es Vayana Kriya, que es la práctica ya seria, por así decirlo, ¿no? La práctica donde uno realiza. Kriya es prácticas, algo así, y Vayana de adoración, o sea, se refiere a la práctica de adorar a la divinidad en alguna de sus manifestaciones, pero de manera seria, de manera... Kriyas técnicas, o sea, de manera establecida, ¿vale? Y después de esa práctica de Vayana Kriya viene otra etapa que se llama Anartha Nivriti, que significa limpiar las impurezas del corazón. Cuando esta etapa, Anartha Nivriti, concluye, pues entonces es que viene la etapa de, por así decirlo, de Nishta, que es la de que uno está fijo en la práctica del servicio devocional y que caer se hace un poco, o sea, al menos no se cae de manera tan fácil, ¿vale? Pero puede caer. Sí. Es que, ¿cómo sabe alguien que no va a caer? No sé. Por ejemplo, hay un texto, ahora no recuerdo el autor, Vaishnava, ¿no? De la época posterior a Sri Chaitanya Mahaprabhu, que hace un análisis de los diferentes estados del servicio devocional y en qué estado, qué tipo de ofensas o qué tipo de anartas pueden haber que le permiten caer a la persona. Después podría buscar la cita y después podría dártela. Es interesante, es muy interesante, ¿no? Pero sí, en dependencia que más avances, pues hay menos cosas que te hacen que puedas caer, ¿vale? O al menos debería ser así. Entonces el verso número 20 dice: establecido así en el plano de la modalidad de la bondad pura, el hombre cuya mente ha sido animada por el contacto con el servicio devocional al Señor, obtiene el verdadero conocimiento científico acerca de la personalidad de Dios en la etapa de la liberación de toda asociación material. Aquí con científico se refiere a que es un conocimiento que uno puede percibir por sí mismo, o sea, un conocimiento realizado, un conocimiento que es comprendido plenamente, ¿no? No que es teórico, sino que ya tú lo has hecho parte de ti, ¿vale? No es que sea una ciencia en el sentido moderno de la palabra ciencia. Y el verso 21, que es el último que él cita, dice: de esa forma el nudo del corazón es atravesado y todos los recelos son cortados en pedazos. La cadena de acciones fruitivas se termina cuando uno ve al yo como amo, o sea, cuando uno ve
la importancia en el yo y no tanto en el aspecto corporal de la vida. Después el poema continúa con otros, son 16 versos en total, quedan algunos otros, no muchos. ¿Qué hora es ahora? Uy, ya estoy pasado. Bien, trataré de ir rápido. Dice, se libera de la influencia de las modalidades de la ignorancia y la pasión, y de esta forma todas las cosas inauspiciosas acumuladas en lo profundo del corazón desaparecerán. ¿Cómo voy a hacer que entiendan este mensaje de conciencia de Krishna? Soy muy desafortunado, incompetente y de lo más caído. Por lo tanto, estoy buscando que me des tu bendición para que pueda convencerlos, pues por mí mismo soy incapaz de hacerlo. Nuevamente se pone en esa posición de que, ¿vale?, humildad, de que solamente a través de ti es que yo voy a poder hacerlo. Por mí solo no puedo. Oh Señor, de alguna manera me has traído para hablar de ti. Ahora, mi Señor, de acuerdo con tu deseo, hablaré de acuerdo con tu deseo, habré de tener éxito o fracaso. Aquí desapego total respecto a su misión en realidad. O sea, es la misericordia de Krishna, es lo que el Bhagavad Gita de alguna manera u otra recomienda, ¿no? De que uno dé lo mejor de uno y esperar que Krishna decida, ¿no? No estar apegado al fruto de esa acción. Dice, oh Maestro espiritual de todos los mundos. Ahí se refiere a Krishna como Adiguru. Lo único que puedo hacer es repetir tu mensaje. Si tú quieres, puedes hacer que mi facultad de hablar sea adecuada para que ellos entiendan. Nuevamente el punto de, en cierta medida, dame la inteligencia para poder hablar de tal manera de ser entendidos por ellos. Solo por tu misericordia sin causa podrán mis palabras ser puras. Estoy seguro de que cuando este mensaje trascendental penetre en sus corazones, se sentirán dichosos y de esta forma se liberarán de todas las condiciones infelices de la vida. Oh Señor, no soy más que una marioneta en tus manos. Si me has traído aquí para que baile, entonces hazme bailar, hazme bailar. Oh Señor, hazme bailar como quieras. Esta es, de las frases más icónicas y famosas que normalmente se repiten una y otra vez. Pero su punto era ese, ¿no? De que se ponía en sus manos y que fuese lo que Krishna, que fuese lo que él quisiese, ¿no? Y sobre todo para mí algo muy interesante es que cómo constantemente hace alusión al hecho de que con que le dé la inteligencia o las habilidades para poder transmitir en un mensaje que ellos entiendan. ¿Vale? O sea, eso es algo importante, que en realidad cuando alguien no entiende no es culpa del que no entiende, sino es culpa del que está emitiendo el mensaje. ¿Vale? Esa es la visión del comunicador. El comunicador no ve como que el problema es de la audiencia, sino que el problema, si otra persona no entiende, es que él no lo está explicando en un lenguaje que la persona lo puede entender, y debe tratar de buscar otro lenguaje para que eso sea entendido. Entonces, Prabhupada lo que está aludiendo aquí, o lo que está haciendo aquí constantemente, es pidiéndole a Krishna que le permita hablar en el lenguaje que la sociedad occidental y americana pueda entenderlo. No específicamente desde el punto de vista del idioma, ¿no? Sino desde el punto de vista de la sutileza que pueda haber detrás de lo que él pueda decir, ¿vale? A mi opinión, eso es algo que en cierta medida falta a día de hoy, bastante. Y el último verso dice, no tengo devoción ni tengo ningún conocimiento, pero tengo una firme fe en el santo nombre de Krishna. He sido nombrado Bhaktivedanta y ahora, si tú quieres, puedes hacer que se cumpla el verdadero sentido de Bhaktivedanta. Para mí esta frase es genial, ¿no? O sea, me han llamado de esta manera, pero ahora solamente si tú quieres, eso se va a poder realmente probar, ¿no? Y entonces, firma como el más desafortunado e insignificante mendigo a Bhaktivedanta Swami a bordo del buque Yaladuta en ese muelle en Boston, Massachusetts. Esto es otro documento que él traía consigo, que era como una propaganda, por así decirlo, del Bhagavatam. Ahí vende una moto bastante grande. Esta es no la portada de ese panfleto que él traía. Se titula Srimad Bhagavatam. Aquí lo que pongo es lo que está aquí, ¿vale? Porque como la foto tiene muy poca resolución, entonces no se ve. Pero lo que está puesto aquí al lado es lo que él pone aquí, evidentemente en inglés. Srimad Bhagavatam, mensaje de paz y buena voluntad de la India. Una elaborada versión de 60 volúmenes, aquí me faltó la palabra volúmenes, en inglés por Tridandi Goswami a Bhaktivedanta Swami, transportado por la compañía que lo transportaba a él,
por todo el mundo para el conocimiento científico de Dios. ¿Por qué yo digo que es una moto bastante grande? Por el hecho de que Prabhupada solamente tenía 3 volúmenes hechos, ¿vale? No tenía 60 volúmenes y ni siquiera tenía la certeza de que la compañía naviera estuviese llevándole los volúmenes a todas partes del mundo. ¿Se entiende? Simplemente es una estrategia de marketing bastante, que a día de hoy se hace incluso, ¿no? Pero bastante inteligente por parte de un Prabhupada que era un negociante bastante inteligente también. Entonces, él, y dentro, ya lo que queda es muy poco, él tiene 3 o 4 párrafos, bueno, no queda tampoco, pero bueno, yo voy a hacer que quede poco. El primero dice, los sufrimientos de toda la sociedad humana pueden ser controlados de inmediato simplemente por la práctica individual del Bhakti Yoga, un proceso sencillo y fácil que consiste en el canto del santo nombre de Dios. Cada país, cada nación y cada comunidad en todo el mundo tiene una concepción del santo nombre de Dios y como tal, ya sean hindúes, mahometanos o cristianos, cada uno puede cantar fácilmente el nombre de Dios en un estado meditativo y eso traerá la paz y la buena voluntad requeridas en la sociedad humana actual. Y entonces abajo dice, Sri Swamiji responderá con mucho gusto a cualquier pregunta al respecto. O sea, es el primer párrafo del documento. Después hace ¿no? Dice, los hindúes generalmente cantan el santo nombre de Dios en 16 cadenas de sonidos trascendentales como Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Las literaturas védicas como los Upanishads y los Puranas recomiendan el canto de los 16 nombres sagrados mencionados anteriormente y el señor Chaitanya, quien predicó el culto de cantar el santo nombre de Dios, dio especial importancia a estos sonidos trascendentales. Para mí es curioso, ¿no? Prabhupada primero lo que hace es simplemente hablar del santo nombre en general, que se puede practicar por cada cual en su práctica. Y él dice, no importa lo que seas, hindú, mahometano, cristiano, tú canta el nombre de Dios y pista, ¿vale? Y con eso pues podremos hacer que el mundo sea mucho más pacífico. Esa es su visión. Pero después dice, y es curioso, los hindúes, y eso recuerda, ¿no? Lo que hablamos en la clase de Bhakti Shastri el sábado, hace unos sábados, los hindúes generalmente cantan el santo nombre de Dios pues, y pone el Mahamantra Hare Krishna. Y dice que es algo que de alguna manera u otra se recomienda en los Upanishads y los Puranas y que el señor Chaitanya predicó el culto de cantar el santo nombre y que le da especial importancia a este mantra en específico. Esta era de Kali o la era del odio, la hipocresía, la corrupción y las disputas, la única medida correctiva es que cada hombre debe cantar el nombre del Señor tanto individual como colectivamente. Las glorias del santo nombre han sido descritas por Sri Chaitanya en sus 8 versos del Shikshastaka, que son los siguientes, y Prabhupada pone los 8 versos, la traducción de los 8 versos en inglés. De hecho, la traducción que nosotros utilizamos a día de hoy en español es una traducción de esta traducción al inglés, hecha por Prabhupada. Y este es un cuadro que dicen que es una pintura hecha en la época de Sri Chaitanya sobre su cara. ¿Vale? ¿Quieren que entre en el Shikshastaka o saltamos esta parte? A ver, díganme, o sea, yo no tengo problemas, pero si tienen, podemos entrar. Son 8 versos y los podemos leer y más o menos hablar un poco. Si no, si están muy apurados, paramos y ya está, ya no queda más nada. Como decidas, pero a mí creo que mejor después. Son 8 versos. Son 8 versos, sí. Son 8 versos. Algunos son más cortos que otros. No es una hora escrita. Bueno, o sea, es Sí, Rápido, que ya leemos. ¿se puede? Bien, se lee. El primero es Gloria al Sankirtan de Sri Krishna, que limpia el espejo de todo el polvo acumulado por años y extingue el fuego de la vida condicionada. A ver, podemos hacer una cosa. Lo que podemos hacer es que la próxima clase de domingo que me toque dar, la dedico al Shikshastaka. ¿Vale? Y entonces, ya. O sea, Prabhupada, de alguna manera u otra, adiciona el Shikshastaka en la obra y después termina con esta parte que está acá abajo, que dice: el canto del santo nombre de Dios se recomienda para todos aquellos que son se recomienda para todos, ¿vale? Ahí para. Dice, aquellos que son académicos, filósofos, científicos, religiosos y educados pueden leer la versión en inglés del Srimad Bhagavatam por A.C. Bhaktivedanta Swami, con particular atención a los comentarios que se adjuntan en cada uno de los versos.
Así termina, y después él dice que esos libros han tenido cierto grado de aceptación y pone una serie de referencias que han dado otras personas acerca de los libros. Y ese era el panfleto que él traía junto con el Bhagavatam. Y estos son los volúmenes, ¿vale? Una foto de los 3 volúmenes originales que Prabhupada trajo a Occidente. Se fijan, el acabado no es tan profesional como el que existe, como el que se produjo aquí luego, pero esos son una foto de ellos. Entonces, eso fue lo que Prabhupada trajo cuando vino a Occidente. Como prometí, la próxima clase de domingo que dé, que no sé cuándo será exactamente, pero bueno, en algún momento será antes del próximo seminario, hablaré del Shikshastaka. Y en el próximo seminario lo que haremos será hacer el viaje con Prabhupada a Butler y ver qué pasó allá, ¿no? Qué pasó en Butler, y sobre todo basado principalmente en palabras de Sally, ¿no? De la persona que la acogió, Sally Gopal. Gopal prácticamente yo no he visto que haya hecho casi ningún tipo de declaración, y van a estar basados principalmente en el Lilamrita, que es donde aparecen parte de estas declaraciones, en alguna que otra clase, algún que otro video que yo he visto que lo que hacen es repetir más o menos lo que se habla en el Lilamrita por la propia Sally, pero está en vivo, o sea que se puede ver. Y también en un artículo escrito por Steven Rosen o Steven Rosen, que se llama Satyaraya Das, que aparece en Back to Godhead de esta época cuando Prabhupada estuvo en Butler. Entonces eso será el próximo seminario, que debe ser igual el penúltimo fin de semana de diciembre, o sea, ya será para enero, porque ese fin de semana del 22 de diciembre se va a proyectar la película de Prabhupada aquí en el templo, ¿vale? O sea, es el día 22 sábado 22, esa va a ser una conjunción entre lo que estamos haciendo del Cineforum y también la parte biográfica que quedará cubierta por ese seminario, ¿vale? Entonces vamos a parar acá, espero que tengan una hermosa noche. Hare Krishna, muchas gracias.